Buenos días con todos los presentes. En esta mañana yo les informaré sobre los medios de prueba. Pues bien, los medios de prueba son los instrumentos de verificación y confrontación que sirven en la investigación de una certeza formal y ficticia. Esto es una forma formal de introducir elementos probatorios al proceso, de los cuales el juez se va a valer para conocer el hecho. Es importante saber lo que es la prueba. Pues bien, la prueba es una actividad realizada por los sujetos procesales, es decir, defensa y fiscalía, en base a la exposición de motivos o argumentos que proporcionan al juzgador el conocimiento necesario sobre la existencia o inexistencia del delito. Esto le ayudará posteriormente para que pueda condenar al responsable de la infracción o absolver a la persona inocente. De esta forma, el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 498, nos da o nos establece los medios de prueba, los cuales son el documento, el testimonio y la pericia. La prueba documental. Hablaremos primeramente de esta prueba, ya que es uno de los medios que le permiten conocer al juzgador sobre la existencia del hecho. Está caracterizada porque en ella se encuentran escritos, signos o datos electrónicos que posteriormente serán transmitidos o transferidos a un soporte técnico para ser presentado en la audiencia de juicio. Existen dos tipos de prueba documental, serían los documentos públicos y los documentos privados. Los documentos públicos son aquellos que está dado o emitido por las instituciones del Estado, y los documentos privados son aquellos que ejercen efectos jurídicos y puede estar dado ante un notario o no. De acuerdo al artículo 499 del Código Orgánico Integral Penal, nos establece 6 reglas esenciales para seguir en caso de presentar una prueba documental, como son las siguientes. El reconocimiento de documentos y firmas que se encuentren en los mismos debe ser reconocido voluntariamente por la persona procesada. Es el derecho que tienen las partes procesales en pedir informes que versen en archivos o registros que posteriormente se presentarán en el juicio. Esto se lo hará mediante su abogado defensor o por fiscalía. La correspondencia física y virtual es de uso exclusivo de los sujetos procesales y para un determinado juicio. No se podrá obtener, se podrá obtener copias certificadas de documentos que versen en otro proceso y que sean o que se encuentren en archivos públicos. Si es así, se adjuntará la copia certificada más no la original. La original será adjunta siempre y cuando sea indispensable para la comprobación del hecho. No se podrá hacer uso procesal y extraprocesal de la información que se suministra en los documentos, ya que es uso exclusivo para el proceso que se está litigando. También se admitirá como medio de prueba el contenido digital, ya que esta, al ser transferida en un soporte técnico, es posible que se le pueda presentar en la audiencia de juicio. Ahora hablaremos de la prueba testimonial. Según lo establece el artículo 501 del Código Orgánico Integral Penal, el testimonio es uno de los medios por los cuales se da a conocer la declaración tanto de la víctima, de la persona procesada y de las demás personas que participaron o que presenciaron el hecho o el cometimiento de la infracción. De acuerdo a esto existen dos tipos de testigos, los testigos presenciales y los testigos referenciales. Los testigos presenciales o sensoriales son aquellos que perciben el cometimiento de la infracción por sus propios sentidos, y los referenciales son quienes, no habiendo percibido por sí mismos la comisión de la infracción, se enteran por un tercero. En la legislación también existen reglas relativas al testimonio, los cuales son los siguientes. El testimonio siempre va a ser valorado por la declaración rendida y por las pruebas presentadas. También procede testimonio anticipado solamente de las personas que se encuentran gravemente enfermas, imposibilitadas físicamente, que van a salir del país, víctimas y testigos protegidos, informante, agente encubierto y las demás personas que no puedan comparecer a la audiencia de juicio. Nadie podrá ser llamado a declarar en contra de su cónyuge, pareja o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en los casos en los que se
se trate de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, violencia de género o sexual. En estos casos se admitirá el testimonio voluntario de la víctima o de un pariente independientemente al parentesco. También, en el caso de que los niños y niñas y adolescentes vayan a declarar, se lo hará sin juramento y con la presencia de sus padres o de un curador que se le posicionará en la audiencia de juicio. El juzgador nombrará o posicionará a un traductor si la persona o el declarante no entiende el idioma en el que se sustancia el proceso. Esto se lo hace de acuerdo al artículo 76, numeral 7, literal F de la Constitución de la República del Ecuador, en donde nos habla sobre las garantías del debido proceso. Si la persona que declara es sordomuda, el juzgador tiene la responsabilidad de recibir su testimonio mediante un escrito. Si la persona no sabe escribir, se lo hará con el apoyo de un intérprete. Si no existe un intérprete, se lo hará a través de una persona que entienda al declarante y que se le posicionará en el mismo acto. Hay que distinguir que un intérprete es aquella persona que expresa algo que no está dicho en palabras, por ejemplo, en un lenguaje de señas. Y un traductor es aquella persona que tiene conocimientos especializados sobre un idioma ajeno al castellano. Los testimonios no podrán ser interrumpidos excepto si existe objeción de las partes. Esto se da cuando sobrevengan alusiones impertinentes, comentarios o opiniones que no estén relacionados al hecho y si se hace una mala utilización del lenguaje. Esto tiende a entorpecer la dirección judicial del proceso. Pues bien, las personas que vayan a declarar y que se encuentre en riesgo su integridad personal, tiene la obligación Fiscalía de asistirlos mediante su sistema de protección y asistencia para víctimas y testigos y demás participantes del proceso penal. Esto se lo hace con el fin de garantizar su integridad personal, su testimonio y su comparecencia al juicio. Quienes rindan testimonio siempre deben informar sobre sus nombres, apellidos, edad, nacionalidad, estado civil, ocupación, profesión, excepto las personas que estén en peligro de su integridad personal, como dijimos anteriormente, que son las víctimas y testigos protegidos, informantes y agentes encubiertos. Los testimonios son indispensables para la administración de justicia y para hacer efectivo el ius puniendi del Estado, pues las reglas de apreciación del valor probatorio varían de acuerdo al proceso y de acuerdo a los comportamientos morales y personales de la víctima y de la persona que va a declarar. Ahora hablaremos del testimonio de la persona procesada. Pues bien, el testimonio de la persona procesada constituye un medio de defensa, el mismo que no puede ser inducido o obligado para rendir su testimonio. Este debe estar siempre asistido por un abogado defensor y sea público o privado, que él le guiará antes de rendir su declaración. En ningún caso el procesado puede declarar sobre asuntos que le ocasionarán una responsabilidad penal y tampoco se le harán ofertas o promesas para obtener dicha declaración. Si el acusado se declara autor de la infracción, el fiscal continuará con su investigación hasta llegar a concluir la existencia del delito y la responsabilidad penal de la persona procesada. También así, el testimonio de la víctima es muy importante, ya que si la víctima decide evitar la confrontación visual, deberá informar al juez para que éste posteriormente reciba su testimonio mediante una videoconferencia o mediante las cámaras de Gesell, sin irrespetar el derecho a la defensa y el derecho a contrainterrogar. Pues bien, ahora hablaremos de la prueba pericial. Como sabemos, dentro de un proceso para acreditar legalmente una conducta, un hecho, una circunstancia, un comportamiento, una condición o una enfermedad, es necesario e indispensable la prueba pericial, ya que contribuye con conocimientos especiales que le permiten llegar al juez a la conclusión acertada sobre los hechos relevantes o circunstancias relevantes dentro del proceso. Es así que la pericia constituye un medio de prueba importante y que se establece en la Ley Procesal Penal, en virtud del cual existe la intervención de profesionales expertos en determinada área.
que aportan con sus conocimientos, ya sea técnicos o científicos, que son datos necesarios para valorar un elemento probatorio. La prueba pericial en sí es un informe que se presenta de forma verbal y escrito y expedido por profesionales expertos en el área, especialmente titulados en la materia y debidamente acreditados por el Consejo de la Judicatura, el mismo que está encargado de organizar el sistema pericial a nivel nacional. Como dijimos, este informe debe contener los siguientes requisitos, obligatoriamente. Primero, el lugar y la fecha de la realización del peritaje. Segundo, la identificación del perito. Tercero, descripción y estado de la persona u objeto que se va a peritar. Cuarto, la técnica de pericia utilizada. Los fundamentos científicos, las ilustraciones gráficas cuando corresponda y las conclusiones y la firma. Esto deberá ser presentado en los tiempos o en el plazo ordenado por la autoridad judicial competente para posteriormente ser exhibido en la audiencia de juicio, en donde debe defender su informe y sus conclusiones. Las reglas de la prueba pericial se encuentran establecidas en el artículo 511 del Código Orgánico Integral Penal. Espero que les haya ayudado mi intervención y muchas gracias.